Bueno, como continuación del video anterior en el que hablé sobre estructuras y uniones en lenguaje de programación C, al final del mismo les había planteado un ejercicio que estaba relacionado con mostrar la magnitud, dirección, punto de origen y punto final de un vector en el plano, ¿sí? Les había dado una serie de funciones que se necesitaban para poder desarrollar el mismo. Yo se los había planteado como idea para que ustedes lo puedan resolver, ¿sí? ¿Qué decíamos de un vector? Habíamos planteado que tenía una magnitud, una dirección y dos puntos que eran el origen y el fin, ¿sí? Ambos puntos tenían dos miembros que eran la coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y. Habíamos hecho lo que era la definición de un vector y esta era la serie de funciones que yo les pedía para que ustedes las pudieran desarrollar y armar su programa, ¿sí? La idea de este video es resolver ese ejercicio en el que ustedes puedan, si no lo hicieron hasta el momento, guiarse para poderlos resolver. La idea es que el video les sirva de guía, de que hay cosas que yo voy a ir resolviendo o aplicando de cierta manera y que ustedes puedan hacerlo de la misma o una forma parecida, ¿sí? Entonces, asimismo había pedido que se pudieran crear 4 puntos en un plano. ¿Para qué? Para que con estos puntos pudiésemos crear 3 vectores y a su vez había un cuarto vector en el que yo les daba la magnitud, dirección y el punto de origen. Por último, les pedía que se mostraran los datos de cada vector. Ya habíamos dicho cómo era la forma. Al final estaba cómo más o menos debería darles de salida de su programa los datos que tenían que tener respecto a los datos ingresados, ¿sí? Esta era la forma gráfica, yo lo hice en GeoGebra para que ustedes puedan ver y pudiésemos corroborar los datos que nuestro programa nos estaba dando, ¿sí? Bueno, de esta manera yo voy a abrir el Jenny para poder realizar el programa, ¿sí? Yo lo tengo aquí, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, ¿sí? Yo lo creo desde la plantilla de aquí, ¿sí? Ustedes se fijan, está el main.c, se nos va a crear de esta manera. Esto yo no lo necesito, esto es es un comentario, esto no se ejecuta. Para recordarles más o menos, ¿sí? Tenemos la parte de compilación de la construcción y la ejecución de nuestro programa. Voy a guardar este programa, le pondré vector.c, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, ¿qué sería lo primero que hay que definir? Bueno, hay que definir la estructura correspondiente para un punto, ¿sí? Luego de haber definido la estructura para el punto, voy a definir la estructura que veíamos que era necesaria para poder tener un vector. Bien, después de tener la estructura referida a punto y vector, donde yo digo que punto tiene como miembros dos variables, una x y una y, ambas del tipo flotante. Vector digo que tiene dos variables del tipo punto. Recuerden que esta es la manera para definir y fíjense que yo primero he puesto punto. Si yo esto lo pusiera abajo, me va a generar error. Yo esto lo puedo compilar, ¿sí? Compila con éxito. Si yo esto lo cambio y lo pongo después, fíjense lo que me aparece. Me dice que tanto origen como fin, ¿sí? No pueden ser, no tienen el tipo de dato, no detecta que ese tipo de dato existe. De esta manera yo lo vuelvo a poner al principio, ¿sí? Perfecto.
Lo siguiente que yo voy a hacer va a ser definir todos los prototipos de las funciones. Voy a hacer la declaración de todas las funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Justamente todo lo que veníamos planteando o que se nos pedía en nuestro ejercicio. Recuerdo que era esto, ¿sí? Teníamos el nuevo punto, la distancia, float. Lo que vamos a hacer va a ser copiar todas estas funciones, cada una con su respectivo tipo de dato que devuelve, ¿sí? Yo esta parte voy a apurar un poco el video para que ustedes no se aburran y se haga más rápido. Bien, de esta manera yo ya definí todos los prototipos o las declaraciones de las funciones que vamos a necesitar, ¿sí? Quizás si llegamos a necesitar alguna otra, la agregamos en el momento, ¿sí? Pero con estas ustedes deberían poder. Lo que yo hago a continuación es copiar todas las funciones que he declarado aquí. ¿Para qué? Para hacer toda su definición, ¿sí? La definición de cada una de ellas. Esto es una buena práctica, el hecho de declarar todas las funciones al comienzo, antes del main, y luego de la función main, hacer la definición de todas, ¿sí? Una vez que copié, las pego a todas. Recuerden que el prototipo de una función con la definición de una función cambian en que el prototipo tiene que terminar en punto y coma, una función no, tiene un grupo de llaves y bueno, obviamente que tiene su código. Bien, ¿qué es lo que hace el nuevo punto? Bueno, es algo parecido a la función de inicialización, lo único que le he cambiado el nombre. Entonces, siempre como buena práctica, lo que yo recomiendo es definir una variable que es del mismo tipo que vamos a devolver, ¿sí? Le llamo retorno, en mi caso, ¿sí? Inmediatamente lo que hago es un retorno. ¿Bien? Una vez que yo ya tengo esto, ¿por qué? Porque a veces se olvidan de que tienen que definirlo y hay veces que se olvidan de que tienen que retornarlo. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Ya definí una variable de ese tipo, ¿sí? Ahora tengo que acceder a sus miembros y asignarle los valores que vienen como argumentos. Entonces voy a tener retorno en su miembro X va a ser igual a X, ¿sí? Retorno en su miembro Y va a ser Y. Esta parte que yo hago acá para poder copiar la línea que se duplique, lo hago con control D, apretándolo en el mismo momento. Les puede servir si quisieran hacer el copiar y pegar famoso, en este caso duplicando, ¿sí? De esta manera yo ya tengo mi primer definición de la función nuevo punto. Perfecto. Vamos a hacer lo que es la distancia entre dos puntos. Esta función nosotros ya la habíamos desarrollado antes, ¿sí? Que la teníamos. Entonces, lo voy a hacer. Cuando yo estoy por utilizar la función sqrt, esta función existe en la librería mat. ¿Cómo hago para agregar una librería? Me voy al comienzo, donde tengo el include, ¿sí? En vez de stdio, agrego mat.h. Esa es la librería que va a tener todas las funciones referidas a matemática, ¿sí? Perfecto. Recuerden que la función POW habíamos dicho que necesitaba la distancia, que en este caso va a ser la base, y a qué valor lo vamos a elevar. Bien, de esta manera yo ya tengo las dos funciones hasta este momento, ¿sí? Si yo compilo esto,
vemos que terminó con éxito, no hay ningún problema hasta el momento. Bueno, en una parte del video anterior había planteado las fórmulas de cómo resolver, ¿sí? Teniendo el lado y la hipotenusa, cualquiera de los lados. Acá van a decidir ustedes qué lado es el que van a estar pasando, pero una vez que decidan de esa manera, tiene que ser siempre de esa manera lo que van a pasar como argumento, ¿sí? Yo voy a utilizar la siguiente forma, voy a hacer el valor que voy a devolver, que va a ser el ángulo para mí va a ser un valor flotante, ¿sí? ¿Y qué es lo que devuelvo? Bueno, voy a devolver, en mi caso, la función coseno, que es lo que relaciona, ¿sí? Relaciona el valor que tengo en el eje X, ¿sí? El valor del cateto en el eje X con la hipotenusa. Entonces, yo tengo que el ángulo va a ser igual a ¿qué? Al arcoseno, ¿sí? Porque yo necesito el ángulo, o sea que voy a poner a cos de ¿qué? Del lado que viene dividido en la hipotenusa. ¿Bien? Ahora, esta función tiene el siguiente problema, o no problema, sino que trabaja en modo radianes, ¿sí? O sea que el ángulo que a mí me va a estar expresando va a estar expresado en radianes. Yo no lo quiero en radianes, lo quiero en sexagesimales. ¿Cómo convierto eso? Bueno, yo sé que pi es igual a 180 grados. Entonces, la fórmula que a mí me va a permitir saber cuántos grados en sexagesimales representan tantos pi, ¿sí? Va a ser el ángulo que yo tengo ahora por los 180 dividido en pi. Es una regla de 3 simples, ¿sí? Entonces yo voy a decir que ángulo es igual a ¿qué? A ángulo por 180 dividido en pi. Yo podría poner pi así, 3,14, 15, 9, todos los valores que yo quiera. Pero, ¿sí? Existe una constante simbólica en la librería Math que se llama m-pi y posee el valor de pi, ¿sí? Yo voy a usar de esa manera. Entonces, yo aquí ya tengo el ángulo o la dirección de un vector. Compilo para ver que esté bien. Perfecto. Vamos a hacer la función de nuevo vector. En este caso yo le paso los dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que devolver un vector. Yo voy a llamar vectorcito. Me gusta utilizar esos nombres. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en él? Bueno, en un principio, ¿sí? Las cosas que tengo que hacer es asignarle el punto A como el punto origen. Entonces, vectorcito en el origen, ¿sí? Va a tener a A. Perfecto. Vectorcito en el punto fin va a tener a B. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo la magnitud que tiene mi vector? Y bueno, es simple. Si yo tengo los dos puntos, yo sé que el vector, el módulo, es la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. Entonces, basta con solo hacer que la distancia entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? A y B. Entonces vamos a utilizar la función que nosotros ya teníamos. Recuerden que esta función me dice que necesita un punto y otro punto, que ahí es donde va a realizar el cálculo y va a llamar a esta función. Entonces yo le voy a pasar el punto A y el punto B. Por último, ¿qué es lo que me está faltando? Y me está faltando que yo le pase o que calcule cuánto es el ángulo de inclinación o la dirección. Entonces, en vectorcito, en dirección, ¿qué voy a asignar? La función ángulo-dirección. Pero ¿qué es lo que pasa? Y bueno, acá yo tengo el problema de que mi función necesita uno de los lados y la hipotenusa. Bien, yo la hipotenusa yo ya sé, es vectorcito magnitud. Bien, lo que no sé es cuánto vale el lado. ¿Y qué lado es el que necesito yo? Habíamos dicho que si lo íbamos a trabajar de esta manera con el coseno, era el lado X. Entonces tengo que pasar
la distancia que tiene en X. ¿Y de dónde saco eso? Bueno, lo saco del punto B en su coordenada X menos lo que tiene el punto A en su coordenada X. De esta manera yo estoy sacando cuánto vale, ¿sí? La base de ese triángulo. Si yo lo hago gráficamente, vamos a tener algo como esto. Yo tenía dos puntos, ¿sí? Este sería B, este sería A. Yo lo que estoy calculando es esto. Yo necesito saber esta distancia. Entonces, si yo tengo BX y AX, al yo restarlo, ¿sí? Supongamos que esto vale 5 y esto vale 2, yo sé que la base de esto vale 3. ¿Por qué? 5 menos 2 me da 3 de acá. La magnitud nosotros ya la habíamos calculado, ¿sí? La tenemos acá. Perfecto. Entonces, de esta manera yo ya tengo mi función de nuevo vector con puntos. Compilamos para ver que esté bien. Perfecto. Hago la siguiente función de hacer un vector también, pero pasándole como parámetros la magnitud, la dirección y el origen. Entonces, nuevamente voy a definir una variable del tipo vector. ¿Sí? Voy a retornarla. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, primer dato que tengo es el origen. Entonces, vectorcito punto origen va a ser igual al origen. Otros datos que ya tengo son la magnitud y la dirección. ¿Sí? En su dirección voy a asignar el valor de dirección, que es el parámetro que está viniendo aquí. Perfecto. Por último tengo vectorcito. En magnitud tengo la magnitud que viene. Sí, yo dije, primero tenemos origen, después dirección y magnitud, me vine detrás para adelante en mi función. Perfecto. Esos son los datos que yo conozco. Bien. Ahora necesito saber otros datos. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, necesito en un principio saber el punto final. ¿Y cómo calculo el punto final en base a los datos que yo tengo? Bueno, gráficamente, ¿esto qué sería? Yo tengo en mi eje, ¿sí? Bueno, no es muy bueno los ejes que armé ahí, ¿sí? Ahora están un poco mejor. Yo tengo el punto origen y el punto final. Este valor yo lo conozco. Lo que no conozco es este. Pero ¿qué es lo que conozco de este vector? De este vector yo conozco su magnitud y conozco su dirección, conozco su ángulo. ¿Bien? Entonces yo puedo saber que teniendo el origen, y si le sumo cuánto vale este lado, puedo saber qué valor tiene este en su coordenada X. O sea que yo para calcular, como esto es B y esto es A, yo teniendo AX más el desplazamiento que tiene, yo voy a poder calcular BX. De la misma manera voy a poder hacer con A en I para poder calcular B en I. Este desplazamiento que tengo en esta parte a mí me va a servir para poder calcular mis nuevos puntos. Perfecto. Entonces, pero ¿cómo obtengo yo los valores que están en este lado y en este lado? ¿Sí? Teniendo como dato la magnitud y la dirección, ¿sí? Yo puedo aplicar que el desplazamiento en el eje X, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Al coseno de mi ángulo multiplicado por mi magnitud. Y puedo saber que el desplazamiento en el eje Y va a ser igual al seno de ese mismo ángulo por esa misma magnitud. Yo acá
voy a tener los valores de los desplazamientos. Yo al tener esos valores puedo sumarlo a los valores originales del punto origen y poder encontrar los valores del punto final. Bueno, voy a hacer esta parte. Recuerden que el ángulo que se calcula aquí es, nosotros utilizamos para estas funciones en C, tienen que estar en radianes. Entonces, mi dirección que viene aquí, primero la tengo que convertir a un ángulo en radianes. Bien, yo ya tengo aquí con esta expresión mi ángulo en radianes. Lo que voy a hacer ahora va a ser calcular, ¿sí?, estos valores de desplazamientos que tengo en cada uno, ¿sí? Los voy a hacer directamente sobre el punto final del vectorcito. Entonces yo tendría que vectorcito en fin en X. Esto es lo que dijimos que teníamos estructuras dentro de estructuras. Entonces yo estoy accediendo con punto, punto. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, sumarle lo que tiene origen en su coordenada X más lo que tengo ahora por la magnitud que vino multiplicado por, dijimos que en el X era por el coseno de ¿qué? El coseno del ángulo. ¿Bien? El coseno del ángulo de la dirección. En este caso del ángulo, que es el que ya calculamos aquí. Bien. ¿Qué tengo que hacer con y? Exactamente lo mismo. Voy a duplicar esto y solamente voy a modificar y ya que no es coseno, sino que es seno. La función en C es sin de seno. ¿Bien? Bien, si compilo esto, vemos está correcto. Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser la función que teníamos que mostrar los datos. Esta función no devuelve nada. Yo lo voy a hacer en una sola línea, acomodando todos los parámetros que necesitamos. Dijimos que lo primero que tenía que mostrar esto era vector, dos puntos. Necesitaba la magnitud. Entonces yo podría poner porcentual de, pero porcentual de es para un entero, no me lo va a permitir representar. Podría poner porcentual f. Bueno, si pongo porcentual f, ¿sí? ¿Qué más decía? Necesitábamos la magnitud en ese lado. Después necesitamos la dirección. Entonces decía a, dirección, dirección también un porcentual f. ¿Qué otra cosa dijimos? Que tenía que decir grados del eje X. Después había un guión y después estaba las coordenadas que tenía el vector, ¿sí?, en el punto origen y en el punto fin. Bueno, acá yo tengo que mostrar porcentual f, punto y coma, que era lo que le habíamos puesto para que muestre, porcentual f. Esto va a representar la coordenada x del origen y la coordenada y del origen. Lo mismo para el fin. ¿Sí? Bien, ahora lo tengo que mostrar. Si ustedes presionan en este IDE, documento, ajustar línea, si en algún momento se nos pasa de largo el texto, se redimensiona en la línea de abajo, ¿sí? Entonces, comencemos con lo que tengo que poner. Me viene vectorcito. ¿Vectorcito qué es? Lo primero que tengo que mostrar. Vectorcito.magnitud. Luego, vectorcito.dirección. Luego de eso decía que teníamos que mostrar los parámetros de del origen y del fin. Entonces vamos a poner vectorcito.origen.x, vectorcito.origen.y. Bien. Luego los vectorcito.fin.x, vectorcito.fin y. De esta manera nosotros vamos a tener nuestra forma de mostrar. Fíjense lo que yo les decía recién. Si yo saco de ajuste de línea, lo voy a tener que ver por acá. Entonces, para mejor visión y para entenderlo mejor el código, lo ponemos así de esta forma. Lo último que me estaría faltando aquí es agregarle un barra n para que todas las veces que lo llame se imprima, se muestre el valor y pase a la siguiente línea. Perfecto. Nuestra parte hasta aquí ya han sido desarrollar todas las funciones que se pedían, ¿sí? Veamos cuál sería
lo que nosotros teníamos que hacer ahora como procedimiento. Habíamos dicho que teníamos que crear 4 puntos, ¿sí? Después 4 vectores y después mostrar todo, ¿sí? Ustedes la van a tener a disposición esta diapositiva, así que van a poder ver los valores. Yo lo voy a cerrar y voy a continuar con el programa. Bien, ¿dónde hago toda esta parte? Esa parte yo la voy a hacer en mi main. En mi main yo tengo que poder crear los 4 puntos, los 4 vectores y después mostrar. Bueno, pero yo al tener ya todas estas funciones me puede ser un poco más simple. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Struct punto, voy a crear A, B, C y D. ¿Qué otra cosa voy a crear? Y ya que sé, voy a crear los vectores. Voy a crear B1, B2, B3 y B4. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago ahora? Yo ya tenía las funciones de nuevo punto. Listo, entonces digo que A es igual a nuevo punto y le paso los parámetros que tenía. El primer punto era 1, 2. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo para los otros 3 puntos. ¿Sí? Yo dupliqué D. El punto B tenía como coordenadas 4, 2. El punto C tenía como coordenadas 1, 6. Y el punto D tenía como coordenadas 5, 7. ¿Perfecto? Bueno, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya tengo los puntos, voy a crear los vectores. Entonces, vector 1, llamo la función nuevo vector. ¿Vector con qué? Porque yo tengo estas funciones con nuevo. Nuevo vector con puntos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a pasar, en un primer caso, era el vector A y el vector B. Para el vector 2 y para el vector 3 teníamos los siguientes vectores. En todos era el origen el vector A. El otro era el vector C y el otro era el vector D. Por último, tengo que crear el vector 4, que en este caso llamaba a nuevo vector con magnitud, dirección y origen. ¿Qué es lo que le voy a pasar? Le voy a pasar la magnitud que era de 4.5. La dirección que era de 10 grados. Fíjense que yo pongo los 10. No hace falta poner los 10 grados, ¿no? Le paso el valor. Y por último, el punto. Y el punto de origen era el punto 1, 0. Pero yo no tengo creado un punto que diga 1, 0. Bueno, tengo dos opciones. O me creo un punto aquí que diga origen, ¿sí? Lo defino acá y digo que origen, ojo, lo podría definir acá, ¿no? Origen es igual a nuevo punto y le paso 1, 0. Y acá paso como parámetro origen. ¿Bien? De esta manera yo estoy creando los vectores con un punto origen. Otra forma que yo podría haber hecho esto, ¿sí? Es, en vez de crearlo al punto de esta manera, directamente podría haber llamado a esta función y pasarla como argumento. En realidad yo no estoy pasando como argumento la función, estoy pasando como argumento lo que devuelve esa función. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se va a hacer primero? La función esta va a ser llamada, va a hacer lo que pide acá, inicializando un punto, y va a devolver como valor de retorno un punto. Eso es lo que se va a copiar aquí, ¿sí? Entonces, yo de esta manera no necesito crear un punto extra, ¿sí? Una variable extra. Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser mostrar los vectores. Voy a mostrar el vector 1, el vector 2, 3 y 4. Esperemos que esto funcione. Probemos que compila. Compila de manera correcta. Lo voy a ejecutar. Y podemos ver lo siguiente, ¿sí? Tengo, veamos si se parece un poco a lo que planteábamos como salida de nuestro ejercicio. Estoy poniendo aquí. Perfecto. Yo tenía como parámetros de salida eso. Y acá en mi ejecución tengo esto. Tengo 3 a 0 grados del 1, 2, 4, 2, 4 a 90 grados de 1, 2, 1, 6. Veamos el último. 5.4316, 3.
Esto está mostrando perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Me molesta un poco que aparezcan tantos ceros, que aparezcan todas estas partes. Bueno, eso se debe a que cuando nosotros formateamos la cadena de control, yo utilizo porcentual F. Una de las maneras que tenemos es limitar el valor que va a mostrar. Cuando digo limitar, puedo limitar la cantidad de caracteres que va a ocupar eso. Supongamos que yo pongo 4.2, 4.2, 4.2, 4.2 y así en todos. Supongamos que ahora ejecuto esto, ¿sí? Veamos cómo cambia. Fíjense que muestra solamente, después del punto decimal, solamente dos lugares. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa ese 4.2? El 2, el punto 2 significa que después del punto van a haber dos lugares. Y el 4 significa que como todo esto va a ocupar cuatro lugares. ¿Sí? Si yo lo hubiese limitado, me hubiese dicho 2.2, solamente va a mostrar dos elementos. ¿Sí? Si hubiese puesto lo siguiente, que solamente ponga punto 2, no estoy limitando el ancho, la cantidad total que va a utilizar de valores, ¿sí? Y solamente limito la forma de salida. Fíjense que muestra lo mismo, ¿bien? Pero podría utilizar la forma porcentual G. ¿Qué es lo que hace porcentual G? Muestra la cantidad que tiene como tamaño después de la coma. Si tiene coma, muestra la coma y sus decimales. Y si no tiene, directamente muestra un único valor, ¿sí? Fíjense que ahora esto sí se parece un poco más a lo que habíamos establecido en la presentación que teníamos como valores de salida, ¿sí? Fíjense que ahí estoy poniendo. Y si se fijan, tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene la misma cantidad de elementos, tiene los mismos valores. Yo acá le he dado un poco más de espacio que lo que se muestra acá, pero corresponde todo esto al mismo gráfico que estoy poniendo aquí. Fíjense que decimos que este vector, que tiene magnitud 3, tiene 0 grados con respecto al eje X. Y sí, porque está sobre el eje X, o sea, no está asentado sobre el eje de coordenadas principal, pero sí está de manera horizontal, no tiene inclinación. El resto coincide con los valores establecidos que hemos calculado. Bueno, espero que les haya servido este video para poder haber sacado algunas dudas y espero que hayan intentado resolverlos solos o que por lo menos me hayan seguido, ¿sí? Bueno, un saludo a todos, chicos.